Veamos lo siguiente. Aquí tengo un gráfico en que en el que las ordenadas tenemos la presión en la atmósfera, en el que de la actriz a la temperatura. Vamos a hacer un mini repaso. Fíjense lo siguiente. Habíamos observado que si tenemos un solvente puro, como agua, por ejemplo, a medida que aumenta la presión, empieza a disminuir, perdón, a medida que aumenta la temperatura, la presión de vapor del agua pura empieza a subir. Y cuando la presión de vapor se hace igual a la presión externa, y esta presión externa es igual a una atmósfera, entonces el agua hierve. O sea, hierve a 100 grados. Eso lo vimos ayer. Sin embargo, si preparamos una solución, como por ejemplo una almíbar, ¿qué sucede? La presión de vapor es baja, es más baja, ¿cierto? Entonces aumentamos la temperatura, salen más moléculas, su presión de vapor aumentando, aumentando, y cuando la presión de vapor alcance una atmósfera, vale decir el valor de la presión externa, la solución hierve. Pero hierve a una temperatura mayor que el agua pura. Y habíamos demostrado o mostrado que a mayor concentración la temperatura de ebullición es más alta. Aquí pudiéramos trazar otra curva de una solución más concentrada, ¿no? El punto de ebullición sería más bajo todavía, ¿no? Bien, a la inversa, si seguimos bajando la temperatura, ¿no? Para acá, bajo cero, a 0 grados Celsius, ¿qué ocurre? La presión de vapor del agua pura se hace igual a la presión de vapor del sólido. Este es el sólido, cuando cambia la pendiente de la curva. Este es el sólido. Entonces, en este momento, repito, cuando la presión de vapor del líquido es igual a la presión de vapor de su estado sólido, decimos que el líquido congela. Y concretamente, en el caso del agua, congela a 0 grados Celsius. ¿Qué pasa con una solución? La solución tiene una presión de vapor más baja que el agua. Entonces, sucede lo siguiente. Empieza a bajar la temperatura, pero cuando llega a cero, la presión de vapor del sólido no se ha alcanzado, porque es más baja que el agua pura. Entonces sigue bajando la temperatura hasta que su presión de vapor alcanza la presión de vapor de su estado sólido. Y en este momento congela. Entonces vemos que la temperatura de congelación de la solución es menor que la de 0 grados, que la del agua pura, por ejemplo. Es menor. O sea, puede ser menos 10, menos 15, ¿sí? Ahora, mientras más concentrada esté la solución, más bajo es la temperatura de congelación. Más bajo significa esto, ¿eh? Aquí usé un termómetro, menos 18 es menor que menos 10. Ajá. Menos 25 es menor que menos 18. O sea, a veces hay quienes se confunden con el signo y me dicen, no, menos 25 es mayor que menos 18. No, no, no. Cuando trabajamos con valores negativos no es así, ¿no? Entonces, también podemos concluir de que esta diferencia de temperatura que hay entre la temperatura de congelación de un líquido puro y la temperatura de congelación de una solución es proporcional a la concentración. Es proporcional. Ya. O sea, tenemos esto. Similar o análogo al caso de la temperatura de ebullición. ¿Qué está diciendo acá? El delta P, ese delta P que mostré en el gráfico, es igual a una constante, en este caso adopta otro nombre, constante crioscópica, y
es proporcional también a la molalidad. Recordando que la molalidad revela cuántos moles de un soluto están disueltos en un kilogramo de solvente. Si el solvente fuera agua, K sub C para el agua tiene este valor. Esto se puede medir en forma experimental, ¿eh? 1,86 grados Celsius por mol. ¿Qué significa que el K sub C del agua sea 1,86 grados Celsius por mol? Significa lo siguiente, que si se disuelve un mol de un soluto, no electrolito y no volátil, en un kilogramo de agua, la temperatura de congelación del agua disminuye en 1,86 grados Celsius. Eso es lo que significa. Ahora, esta expresión de acá, esto lo escribí último minuto, se puede escribir también de la siguiente manera. Bueno, esto es delta TC, caso usted lo mantenga, pero fíjense, ¿qué es la molalidad? Número de moles. Pero el número de moles, ¿cómo se calcula? Masa dividido por el peso molecular. Y a lo mejor, si me va bien ahora con el... ¿Estoy compartiendo pizarras? Bueno, ¿no? Sí. Ya. Ok. Miren. Caso C, pues viene con el mouse, ¿eh? Caso C es igual a, perdón, goma. ¿Hay goma aquí? Aquí hay goma. Sí, está. Estoy viendo que funciona bien la goma. Y ahora espero volver a poder escribir. Estaba diciendo que delta T es igual a K sub C por la molalidad. Entonces, si usted tiene la molalidad y conoce el K sub C del solvente, que en el caso del agua es 1,86, pueden calcular el delta T. Y si están trabajando con solvente agua, el delta T hay que usarlo de tal manera de restarlo de cero. Y con eso tienen la temperatura de congelación del agua, de la solución. Pero veamos, hay un procedimiento más sencillo. En vez de ocupar esta expresión y calcular la molalidad de una solución, uno puede hacer lo siguiente. Esto indica el número de moles por kilo de solvente, ¿no? El número de moles es igual a la masa, voy a colocar masa del soluto como así, dividido por su peso molecular. Eso es, este cociente es el número de moles. Hasta aquí es que gramos, gramos soluto. Bueno, gramos soluto. Por kilo solvente. Donde C es un kilo de solvente. Sin embargo, y si tuviéramos una cantidad menor a un kilo, deberíamos dividir esto por 1000. Dividir esta fracción por 1000 es lo mismo que multiplicarla por 1000. Multiplicar arriba por 1000. Esto nada más que un poco de fracción. Y esta expresión puede ser bastante útil, esta de acá. Esta también, en caso de que ustedes tengan acceso al dato de molalidad más fácil, bueno, lo aplico. Pero si no, yo muchas veces recomiendo usar esto. ¿Okay? Vamos a hacer ejercicio, por supuesto. Voy a dejar de compartir esto.
lo que había escrito antes, como una fracción, aquí está escrito con una lineal, gramos dividido por el peso molecular es el número de moles, aquí está el 1000 y abajo está el G, donde G son los gramos de solvente, G mayúscula, G minúscula, gramos de solvente. Veamos algunos ejemplos. Momento. Aquí hay otro valor de K sub C. Que el valor que sucede sea 1.86, vuelvo a repetirlo, significa que una solución molal, o sea, cuando la molaridad es 1, o sea, cuando existe un mol disuelto en 1 kilo de agua, siendo este soluto no volátil, no electrolito, entonces congela a menos 1,86 grados Celsius. Voy a explicar, no volátil, ya todo el mundo debe saber qué significa eso. Un trozo de madera no es volátil, como lo dije ayer. Entonces la presión de vapor no es medible. En este caso, entonces decimos que no es volátil. ¿Qué significa no electrolito? Lo explico de otra forma. ¿Qué es un electrolito? Un electrolito es cualquier sustancia que, disuelta en agua o fundida, es capaz de conducir la corriente eléctrica. Eso es un electrolito. Por lo tanto, la sal común es un electrolito, porque si ustedes disuelven sal común en agua, esta solución es capaz de conducir la corriente eléctrica. El agua pura no es capaz de conducir la corriente eléctrica. No es posible, por la cantidad de iones que puede tener el agua pura, iones H y OH-, son muy, muy escasos. Por lo tanto, no pasa nada. ¿No? Esta agua, el agua destilada es un agua que opera como aislante, no conduce. Pero si se agrega sal a esta agua destilada, se generan iones positivos y negativos, de ion sodio más y cloruro menos. Y eso sí que cierra el circuito, claro, y alguien se puede tubular. ¿No? El agua potable también tiene sales disueltas, que le otorgan el sabor, ¿no?, particular de cada agua, de cada lugar. Y por supuesto hay gente que se ha electrocutado cuando un cable cae dentro de un tarro con agua y hay alguien dentro del tarro, se electrocuta. ¿No? Porque las sales que contienen, que están disueltas, conduce la corriente eléctrica. Eso es. Ahora, cuando un electrolito no es capaz de conducir la corriente eléctrica, entonces decimos que no electrolito, como el caso de azúcar. El azúcar o los azúcares en general son no electrolitos. Si uno disuelve en agua, no conducen a corriente eléctrica. Agua destilada, ¿no? Agua pura. ¿Okay? Bueno, aquí a la izquierda entonces tengo valor de K sub C para diferentes líquidos. El agua, ya sabemos, ya lo comenté, es 1.86, el alcohol químico casi 2, etc. Y aquí hay algunas cuestiones súper prácticas, como por ejemplo, calcular cuál es la temperatura mínima a que puede enfriarse la uva, una uva de 18 grados, sin que congele. Ya he comentado de que si una fruta se congela y está destinada a venderse en fresco, en estado fresco, la verdad que es una pérdida de dinero absoluta, porque una fruta que se congele, la verdad que pierde absolutamente su calidad, ¿no? Ustedes lo van a poder comprobar cuando congelen cualquier fruta. Si se vaya a descongelar, la fruta cambia de color, cambia incluso, puede hasta cambiar de aroma, se oscurece, no, es impresionante. Hagan ese ensayo, sacrifiquen una fruta, pero se la comen también, porque no pasa nada. Entonces, un cuidado que tener siempre en el campo cuando se cosecha una fruta es rápidamente enfriarla. Enfriarla rápido para disminuir su tasa de respiración, respira más lento y así tiene una vida útil más prolongada, ¿no? Una vida post cosecha larga. Pero hay que enfriar rápido.
Pero ahí ten cuidado. Al enfriar rápido, hay quienes usan aire a baja temperatura y como la gente está muy apurada siempre, porque se necesita bajar la tasa de respiración de la fruta, a veces puede ocurrir, si no se tiene mucho cuidado, no se han instalado termómetros o termocuplas, que son trozos de metal que están unidos a un cable y que van informando la temperatura que tiene la uva, por ejemplo. Se clava la uva con este electrodo y se puede ir siguiendo la temperatura que va alcanzando la fruta. Porque ten mucho cuidado porque lo que se pretende es que con este aire tan frío la fruta no congele. ¿No? Ya sabemos que el agua congela a 0 grados. Pero fíjense lo siguiente, la uva tiene un 80% de agua. Si la uva tuviera un 100% de sólidos solubles o 100 grados Brix, y significa eso que no hay agua. Todos son azúcar. Entonces, al decir que tiene 18 grados Brix, puede tener del orden un 80% de agua. O sea, la uva es agua. Como alguien decía una vez, oye, nuestro país es un importantísimo exportador de fruta del mundo, ¿no? Estamos portando agua, portamos agua. Agua envuelta en cáscara, agua súper bueno. Entonces, ¿hay que enfriar rápido la uva? Sí, pero a una temperatura tal que no congele. ¿Se puede congelar, se puede enfriar a 0 grados? Sí, porque la uva no va a congelar, porque tiene una solución al interior de 18 de concentración 18% o 18 grados. Bueno, ¿y a qué temperatura se puede bajar sin que congele? Es un cálculo interesante. Oye, y otra pregunta, ¿y una pasa a qué temperatura congela? Si está deshidratada, no tiene. Tiene muy poca agua. Ajá. Tiene, puede tener un 18, un 20% de agua. Una pasa. Yo les adelanto que no congelan, pero esto hay que demostrar. Sin necesidad de hacer un experimento, se puede demostrar que si uno coloca en un freezer una pasa y ese freezer está a menos de 18 grados, no congela. Sí se puede congelar. Y la miel congelará. También, otra clase de problemas que podemos resolver es el siguiente. Para el radiador de un tractor se puede utilizar como anticongelante etilenglicol o glicerina. ¿Cuál puede alcanzar menor temperatura sin congelar? Bueno, aquí lo que hace falta, que yo les diga, cuál es el peso molecular de estos dos alcoholes, ¿no? El etilenglicol y de la glicerina. Y con esos datos uno podría calcular cuál es la menor temperatura que se puede alcanzar con cada uno de los anticongelantes. Vamos a hacer ejercicio de eso. Pero para que vean la utilidad que tiene esto. Va. Fíjense, otra cosa interesante. Vamos a resolver este problema. ¿Cómo se puede disminuir el riesgo de conducir un camión cargado con lechuga sobre el agua de lluvia de una carretera que puede enfriarse a menos 5 grados Celsius y por lo tanto congelar? ¿Cómo se puede? Bueno, ya sabemos. Tú, Marisa, lo dijo. ¿Qué se hace? ¿No? Se lanza un soluto no volátil, ¿ya? Y no electrolito. Y, bueno, en este caso la sal es de electrolito, ¿no? Pero tiene un efecto más acentuado todavía. Agregando sal. ¿Por qué? Porque la sal hace disminuir la presión de vapor, en fin, seguro que ustedes saben. Hacemos un ejercicio al menos.
lata hasta punto de compartir pantalla. A ver. ¿Ven la pizarra, no, Marisa? ¿Andrés? Sí, profe. Sí se ve. A ver, veamos lo siguiente. Ojalá se pueda. A ver. Tenemos uva que tiene sentido. Ya, voy a usar el mouse. Tenemos una uva que tiene 18 grados de luz. A ver, voy a ir a Paint. Momento, joven. Ya. ¿Se ve, jóvenes, ahora o no? ¿Un cursor que se mueve? ¿Sí? No, ¿No? no veo quieto el cursor, no se ve moviendo. Ya. Voy a dejar de compartir y voy a usar Paint. Sí, aquí se puede escribir. Ahí está. Si la uva tiene aprieto el lápiz. Ahora sí. ¿Se ve? ¿Lo que ¿Sí? estoy escribiendo? Ya. El agua tiene 18 grados Brix o 18% de azúcar. ¿Qué significa eso? Podemos pensar que significa que hay 18 gramos de azúcar. Y estos azúcares son glucosa y fructosa. Ujú. Y hay, por otro lado, 82 gramos de agua. $82. Yo ahora puedo escribir con lápiz de 18 gramos de agua. Entonces, fíjense lo siguiente. Sabemos que la temperatura que congela el agua es 0 grados. ¿Eh? Vamos a calcular. Ah, ya. Ahora escribe el delta P. El caso C del agua es 1,86. Supongamos que estamos con 100 gramos de uva. En 100 gramos de uva vamos a encontrar 18 gramos de soluto. El peso molecular de los azúcares, tanto de la glucosa como fructosa, es 180. Por lo tanto, para ambos podemos calcular cuántos moles de azúcares tiene fructosa y glucosa tiene la uva. El numerador lo multiplicamos por 1000. Y abajo multiplicamos por la cantidad de agua. 82. Y podemos calcular esto. Ojalá ustedes también hagan el cálculo.
porque es una forma de ir aprendiendo más también, involucrándose. Es por 1018 por 1000 1000. ¿cierto? 1000 por 18 dividido por 180 y este resultado nuevamente dividido por 82. ¿Sí? Bueno, a mí por lo menos me da 1,22. 1,22, claro, está bien. Claro. Ahora, ¿cuál es la temperatura de congelación? La temperatura de congelación tiene que ser menor que 0. ¿Sí? Esta es la temperatura de congelación del agua pura. ¿Sí? Y el delta T es 1,22. Este es el del reino, ¿cierto? 1,22. Ujú. Entonces, quiere decir que la temperatura de congelación de la uva va a ser menos 1,22 grados. A ver, voy a borrar. Voy a borrar esto y voy a hacerlo mejor. No, goma. Bien. Entonces, bien, este es un termómetro de aquí marca 0 grados Celsius. Lo que hemos calculado es en cuánto ha disminuido la temperatura de congelación, o sea, ¿cuál es el valor de delta T? Es 1,22. Aquí está un termómetro. Esta distancia es 1,22 grados Celsius. ¿Sí? ¿De acuerdo? Si esto es 0, entonces este número de aquí es menos 1,22. Entonces, ¿a qué temperatura congela la uva? Menos 1,22 grados Celsius. Se pregunta cuál es la temperatura mínima. Claro, temperatura mínima que no congele no puede ser menos 1,22, porque a esa temperatura ya congeló. Por lo tanto, si a mí me preguntaran, desde el punto de vista práctico, bueno, oye, ¿sabe una cosa? Enfría solo, por ejemplo, a un valor que pueda medir con más comodidad. A menos 1 grado puede ser. A menos 1 grado, exactamente. O sea, él me dice, no, menos 1,1. Oye, la posibilidad de equivocarse y bajar la temperatura y encontrarse con la uva congelada es un desastre. O Ajá. quiebra o lo despiden de la pega. ¿Ya? Si varias toneladas de uva se congelan, desapareció el empleo. ¿Ah? O la empresa, pues, imagínate. Ya no se puede exportar uva. Es un asunto de mucho cuidado, de mucho control. Por lo tanto, se necesita la presencia de un ciudadano agrónomo que tome las decisiones, que controle la bien la temperatura, porque el desastre puede ser mayúsculo, ¿ya? Cuando necesita control. Repito por última vez, es archi conveniente que se hagan ensayos de congelar, si nunca lo han hecho, congelar una fruta, ¿no? Para que vean qué estado queda una vez que se descongela. Bueno, este es un tipo de problema. Ahora, y la pasa. Veamos qué pasa con la pasa. La pasa tiene 20% de agua. ¿Sí?
La pasta tiene, como llaman entonces, 80% de azúcar y 20% de agua. Espérate, bueno. Veamos qué temperatura congela. A ver si le metemos un freezer que está a menos 18 y congela más. El caso C, como es agua, es siempre 1,1%. ¿Cuántos gramos de soluto hay en 100 gramos de pasta? 80. 80. El peso molecular de la glucosa y la fructosa coincide, es el mismo. 180. ¿Cuánta agua hay? 20. 20. De arriba, 1000 metales. ¿Ya? Solo por curiosidad, ¿a qué temperatura congela? O sea, lo que vamos a calcular acá es si este es el termómetro y aquí se marca 0 grados Celsius, lo que vamos a calcular es el delta T. O sea, ¿qué valor tiene esta temperatura? Este valor de temperatura acá indica que la pasta congela. Y recordemos también que el freezer es capaz de llegar, un freezer que no tenga fuga, ¿no es cierto? Que la gente no deje las puertas abiertas o cosas así. Un freezer puede congelar a menos 18. Si el delta T llega por acá, va a congelar, porque la temperatura del freezer es menor. Si el delta T llega hasta aquí, quiere decir que recién aquí congela, o sea que la pasta va a quedar fría, pero comible, va a quedar blanda como al comerla. A ver, veamos, ¿qué temperatura, qué delta T arroja este cálculo de aquí? 22,2. Ah, bueno. O sea, este es 22,2. Positivo, o sea, no tiene signo. Es una diferencia. Entonces, si esto es delta T es 22,2, este número de aquí tiene que ser menos 22,2 me dijiste, ¿no? Sí. Menos 22,2. O sea, recién la pasta congela, de acuerdo a ese cálculo, a menos 22,2 grados Celsius. O sea, podemos colocar una pasta perfectamente en un freezer que está a menos 18 y al día siguiente, claro, la vamos a encontrar súper fría, pero se puede mascar, no está congelada. Cuando algo congela es porque está solidificado, se congeló, ¿no? Se solidificó, ¿no? O sea que una pasta perfectamente se puede. Hoy una pasta tiene una muy larga duración, ¿eh? Una pasta puede durar, no sé, unos 10 meses, tranquilo. Ahora, si lo colocamos en un freezer, chuta, mejor todavía, o sea, una pasta puede durar 3 años, sin ningún problema. Sin ningún problema. Y si alguien me dice que estoy exagerando, sí, estoy exagerando porque puede ser 4 años realmente. Una pasta, claro, no hay ninguna duda, ninguna duda. Está claro que esto tiene una aplicabilidad enorme, realmente enorme, ¿no? Enorme. Bueno, eh, continuamos con la clase. Voy a dejar de compartir esto. Bien, estoy grabando, ¿no? Bueno, me gustaría mucho que ustedes, buscando en internet los datos que faltan, vean cuál es la composición de una miel. No todos los datos sobre la composición van a ser iguales, dependiendo de la información que encuentren ustedes, porque hay mieles que se cosechan con mayor concentración o menos concentración. Claro. Entonces, bueno, los valores
finalmente van a ser distintos. Respecto a esto, averigüen cuál es el peso molecular del etilenglicol y el peso molecular de la glicerina. Y con estos dos datos de pesos moleculares, y sabiendo el K sub C del agua, deberían ser capaces de recomendar qué anticongelante utilizar. Se usan los dos, pero uno de ellos es capaz de congelar a temperaturas más bajas todavía. Por lo tanto, en lugares muy fríos, es mejor usar el anticongelante que congele solo a temperaturas muy bajas. Ustedes pueden averiguar. Bien, otra propiedad, por supuesto, si hay duda, lo resolvemos. La última propiedad es la presión osmótica, simbolizada con la letra pi. No encontré una letra pi más elegante en el símbolo, pero es la letra presión osmótica. Antes de tratar este concepto, lo que yo quiero es que finalmente logremos explicarnos algunos fenómenos. Por ejemplo, si un pepino, estos pepinos de ensalada, ¿no? Se coloca en una salmuera, después de un tiempo observamos que este pepino se arruga. Eso lo tienen que haber visto, ¿no? No sé si lo han visto, pero finalmente se forman estos picles, estos pepinos ácidos, súper arrugados. Y normalmente se venden en vinagre, súper arrugados. Sería que con el pepino de ensalada fresco, que es sumamente liso. Y se arruga porque se ha contraído, queda más chico. Ese es el primer fenómeno. Otro fenómeno. Una zanahoria flácida, blandengue, recupera su aspecto si se la coloca en agua. ¿Vale? Otra cosa curiosa, ¿no? Las personas que comen mucho sal, que salan mucho los alimentos, sufren de retención de agua en las células del tejido. Vale. Aquí está el fenómeno y la explicación. El movimiento ascendente del agua presente en el suelo hacia el interior de la raíz de las plantas y posteriormente hacia las partes superiores se debe en parte a la ósmosis o bien osmosis. Por lo tanto, vamos a explicar o recordar de qué se trata este fenómeno de osmosis. Este es otro hecho que vamos a tener que ser capaces de fundamentar después que veamos este capítulo. Una bacteria que se encuentra en la carne salada o en fruta azucarada o confitada, ¿qué le pasa? Pierde agua, se deshidrata y muere. No solamente muere por deshidratarse, sino que muere aplastada. ¿Una bacteria? Sí, luego lo voy a comentar. By the way, esto explica por qué una carne salada, el charqui, se puede conservar durante muchísimo tiempo, y no así la carne seca. Una fruta confitada tiene una vida útil mucho más larga que la fruta seca. Bueno, todos estos procesos, como ya lo adelanté en la 1, 2, 3, cuarto comentario, tienen una explicación común, la osmosis. Se puede usar con o sin acento. Yo prefiero usarlo sin acento, pero a veces lo escribo con. ¿Qué es la osmosis? Eso pasa mejor que esto. Bueno, no voy a usar este mismo. Miren, ¿cuándo ocurre este fenómeno de osmosis? Supongamos lo siguiente. Tengo un recipiente, al lado izquierdo tengo una solución muy diluida o hipertónica. Perdón, una solución muy...
una solución muy concentrada o hipertónica. Y al otro lado, una solución muy diluida, que vamos a llamar hipotónica. Hipotónica. En medio se coloca una membrana semipermeable. ¿Qué significa semipermeable? Es capaz de dejar pasar el solvente, pero no el soluto. Y la osmosis, ¿qué tiene que ver la osmosis con esto? Cuando hay una implicación química que se explica a través de lo que se llama potenciales químicos, pero no es materia de este curso, porque tiene que ver con un curso de físico-química, de alimentos, que la facultad no se da. Nada que los voy a explicar de forma más simple, diciendo esto. Cuando aquí, al lado derecho, hay más agua que en el lado izquierdo. Moléculas de agua son estas puntitas, porque tiene una solución diluida, muy diluida, hipotónica. Fíjense que hay más bolitas, más esferas azules. De agua. De agua, es agua. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Existe una tendencia natural a que pase agua de la derecha a la izquierda, como para tratar de diluir esta solución que está muy concentrada y finalmente lograr igualar las concentraciones a ambos lados. Este fenómeno se conoce con el nombre de osmosis. Oh, sí. Más aún, estando presente la membrana semipermeable, las membranas semipermeables, repito, tienen la particularidad de que no dejan pasar moléculas de soluto por el tamaño que tienen. Entonces, este soluto, que está en mayor concentración acá, intenta pasar al otro lado para también colaborar en igualar las concentraciones a ambos lados. ¿Se fijan, no? Por acá hay la intención de que moléculas de solvente pasen por el otro lado y también la intención para pasar moléculas de soluto al otro lado. Pero el soluto no puede pasar. No puede pasar por el tamaño que tiene. O sea, este es un buen dibujito que demuestra que no puede pasar. Bueno, este es un hecho. Pero vamos a otra cosa. Si nosotros tuviéramos un instante, ahí voy a ocupar la pizarra un minuto. Voy a dejar compartir para irme a nuestra pizarra al funcionaba bien el Paint, ¿no? Esto cómo se hace para buscar otra página. Una página. No, pues yo voy a guardar ahora. Bien. Supongamos que tenemos un recipiente. Oh, pero qué bien, está dibujando súper bien. Un recipiente. Con agua. Y colocamos aquí un cubo de azúcar. Esa azúcar prensada que se vende. ¿Qué vamos a observar? Y se deja ahí, ¿eh? ¿Qué vamos a observar después de un tiempo? Vamos a observar que se empieza a disolver este cubo. Y si uno mira con cuidado, se ven unos hilos, bueno, unos hilos incoloros, pero se ven, a pesar que el agua también es incolora. Y se ven porque se está disolviendo el azúcar, entonces estos hilos corresponden a solución concentrada. Y una solución concentrada de azúcar, ¿ya?, tiene una transparencia, bueno, físicamente se llama índice de refracción, ¿no? Tiene una transparencia distinta a el agua pura. Entonces por eso se ven unos hilos que están atravesando la solución. Y yo les aseguro que después de un tiempo, cualquiera que sea la temperatura de esta solución, este azúcar va a estar distribuido uniformemente en toda la solución. O sea que existe una tendencia
a que estas partículas, ¿no?, ocupen todo el volumen de la solución. Es lo mismo que si ustedes tienen un tarro también con agua y logran depositar tinta por acá. Al cabo de un tiempo, y esto sí que se puede observar, van a ver unos hilos que empiezan a desprenderse de esta gota, de a poco, de a poco, de a poco, hasta que todo este recipiente queda coloreado. La tinta son partículas también, ¿sí?, que al escribir o pintar se depositan sobre la superficie y por eso las vemos una pintura. Entonces, da la impresión, nuevamente, que existe una tendencia natural de desplazarse de zonas de alta concentración a zonas de baja concentración. Y ustedes recuerdan, y hasta ocupar todo el volumen de la solución. O sea, todos los rincones de la solución van a tener la misma cantidad de tinta, o aquí la misma cantidad de azúcar. Ahí se produce un equilibrio. Exactamente, exactamente. También hemos observado lo siguiente, que en un recipiente que tiene un gas, este gas, supongamos que entra por acá, tiende a ocupar todo el volumen del recipiente. Todo el volumen del recipiente. Claro, si el gas está caliente, se va a morar menos, igual que esto. Si el agua está caliente, claro, el azúcar se disuelve más rápido y se homogeniza toda la solución. Entonces, y este comportamiento de este gas, nosotros lo hemos tratado de describir a través de esta expresión. ¿Seguro? Ecuación de los gases ideales. ¿Cierto? Presión por volumen, por el número de moles de gas, constante de los gases y temperatura en grados Kelvin. Vuelvo a repetir, porque voy a hacer la siguiente observación. Un gas tiende a ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Un soluto tiende a ocupar, soluto como en estos casos, tiende a ocupar todo el volumen de la solución. ¿Bien? Da la impresión, y aquí podemos establecer una analogía entre el comportamiento de las partículas solutas y el comportamiento de la partícula de gas. Y es por eso que en este caso de aquí se ha asimilado una expresión parecida. I por B igual nRT, donde pi es la presión osmótica, B volumen de la solución, N número de moles, R número de moles de soluto, R la constante de los gases, igual que acá, y T la temperatura de grados Kelvin. Voy a volver a la diapositiva anterior para explicar qué es esto de presión osmótica, porque hemos hablado de osmosis, pero no de presión osmótica. Y para ello vamos a compartir entonces nuevamente bueno, aquí está la explicación, ¿no? Aquí está. Estas moléculas intentan pasar al otro lado, pero no pueden. Y empiezan a golpear la membrana. Estas moléculas tienen un peso determinado. Por lo tanto, están haciendo fuerza, están ejerciendo una fuerza en una unidad de superficie determinada. Es este polo acá, ¿no? Este hoyito. Están ejerciendo presión. Esta presión que se produce derivada de un fenómeno de osmosis es el que se conoce como presión osmótica. Presión osmótica. Está golpeando, tratando de pasar. ¿Sí? Y es por eso que dice acá, se genera así un aumento en la presión del compartimiento de la solución y, bueno, impide, claro, si lo obtura, va a impedir el paso del solvente, si se lo obtura. Entonces, la presión osmótica es el resultado de las colisiones
de las moléculas de soluto contra la membrana semipermeable. Con este modelo, la presión osmótica pi de una solución es la misma presión que un gas ideal. Que un gas ideal que sería si ocupase el mismo volumen de la solución. Esto lo determinó, hoy imagínense, en el año 1885, este ciudadano llamado Van Hoek. Bueno, hay otras teorías también, estas las voy a dejar escritas para que la puedan mirar. Si hubiera más soluto, hay más moléculas que golpean, por lo tanto la presión es mayor. Y por eso que esto dice lo siguiente: a presión constante, la presión osmótica es directamente proporcional a la concentración de soluto. Se golpean más moléculas. También, la presión osmótica de una concentración determinada es directamente proporcional a la temperatura. Si la temperatura es mayor, las moléculas se mueven con más velocidad, por lo tanto el impacto es más poderoso, o más fuerte, dirían algunos. Entonces la presión osmótica es mayor a mayor temperatura. También, a una temperatura determinada, dos soluciones con el mismo número de moles tienen la misma presión osmótica, porque son capaces de golpear el mismo número de... tienen el mismo número de moléculas, porque tienen el mismo número de moles. Bueno. Profe, ¿Sí? ¿puede volver a la diapo que estaba antes? Esa, para sacar una fotito. ¿Cuál? Espera. A la que acaba de pasar. ¿Esta? Sí, esa misma. Ah, ya, espera. Listo, gracias. Bueno, esta es una otra forma de mostrar esto, pero lo que interesa es esto. Esta ecuación, que es similar a la ecuación de los gases ideales, muestra que efectivamente la presión osmótica, que es aritmética, es proporcional al número de moles de soluto, es proporcional a la temperatura. Mayor temperatura, mayor presión osmótica. Fíjense lo siguiente: si el volumen lo pasamos por el otro lado, este cociente, número de moles de soluto por unidad de volumen, es molaridad. Entonces, puedo reemplazar N partido por D por molaridad. ¿Qué está indicando acá? A mayor concentración molar, mayor presión osmótica. Y esta presión osmótica puede ser, vamos a hacer algunos cálculos, tremendamente grande, si la concentración es grande. Fíjense lo siguiente: si una bacteria cae dentro de una mermelada, ¿qué es lo que ocurre con la pobre bacteria? Uno, las moléculas de azúcares, hay dos tipos de azúcar ahí, básicamente, glucosa y fructosa, intentan atravesar la membrana celular de las bacterias y la golpean. Por lo tanto muere aplastada. Pero a su vez, la bacteria tiene más agua que la mermelada. La mermelada está súper concentrada. Una mermelada, la legislación dice que debe tener a lo menos 65% de Azúcar. azúcar, mínimo. Y uno dice, y si tiene máximo, bueno, si tiene más, más azúcar, está perdiendo plata el fabricante nomás. Eso es todo, porque la mermelada Claro. se vende por peso. Si la concentra más, significa que ha eliminado más agua y por lo Pero tanto, lo que sí ayuda es la cantidad de duración. Igual, entre más azúcar tiene, más tiempo se conserva, eso pues. también, exactamente. Entonces la bacteria muere primero aplastada y muere deshidratada, porque como tiene más agua, la bacteria que la mermelada, bueno, hay un traspaso de agua a la mermelada.
Entonces muere seca, muerte de sed y aplastada. Estas clases son tanto crueles, ¿eh? Pero oye, así es la vida. Eso es lo que ocurre. Bueno, ya tenemos la explicación, ¿no? De algunas de las preguntas que teníamos antes. Por eso que la miel, que está más concentrada que una mermelada, oye, una miel puede tener perfectamente una concentración en azúcares del 85%. Entonces, es tan alta la concentración que no hay bicharraco que la pueda alterar. No, no puede fermentar, tiene azúcar, ¿eh? Pero no fermenta. No, no hace ni cosquillas. Y así uno puede guardar una miel durante un año y medio, sin refrigerar, tranquilo. Ujú. Y lo que puede suceder es que cristalice o se pierde solubilidad, en fin, otro fenómeno. Claro. Después la puede fundir y, bueno, se la come igual. Probablemente algunos nutrientes que son termolábiles se dañan, ¿no? Pero la miel se come, ¿no? Y empezamos explicando entonces cómo funciona esto. ¿Y por qué la fruta confitada también tiene una duración súper larga, a diferencia del fruta fresca? ¿No? A diferencia del fruta fresca. Ustedes saben o han escuchado hablar del charqui, ¿no? El charqui, ¿cómo qué es el charqui? ¿Alguien me podría contar? Es carne deshidratada y salada. Exacto. Una carne fresca, aunque esté refrigerada significa entre 2 y 4 grados Celsius, ¿no? Oye, más de un mes no dura, ¿no? Ya empieza a tener unos olores fatales, empiezan a aparecer hongos, las bacterias se multiplican, ¿no? Ya con 2 meses, la verdad que no, las posibilidades de intoxicarse son bárbaras. Pero el charqui, oye, ¿qué duración puede tener? Mientras no le entre agua, yo creo que, infinita. Un año, po. Fácil, fácil. Pues sí, lo mismo que hacían los pueblos escandinavos, ¿no? Los vikingos, por Ujú. ejemplo. De Suecia, Finlandia, Dinamarca, que rondaban por ahí. ¿Ya? En invierno, los lagos, los ríos, parte del mar se congela. ¿Qué es lo que hacían? Aprovechaban el verano, los meses de julio y agosto, pescaban y salaban el pescado. Entonces, Ujú. se colocaban capas de sal, pescado, etc. Y el pescado perdía agua y por otro lado no se contaminaba por la acción de los iones sodio. ¿Sí? O sea, los iones sodio en un fluido golpean las bacterias y las hacen pedazos. ¿Sí? Y al retirar el agua del pescado, ocurre este fenómeno más. Cuando hay reacciones enzimáticas que degradan un alimento, en este caso quedan detenidas. ¿Por qué? Porque al no haber agua en el pescado, las enzimas no tienen cómo transportarse, cómo moverse para alterar o sea, alterar las grasas. No hay quien las traslade, ¿no? El agua sigue como un vehículo de transporte. Entonces, oye, esta técnica, sin saber nada de propiedades cualitativas, los vikingos ya lo usaban hace, ¿cuánto? 1500 años. Fácil, ¿no? Aunque los pueblos que estaban cerca de la costa, en esa zona del norte de Europa, ya lo usaban antes que los vikingos, ¿no? Ya sabían ya su historia de la sal. O sea, esto tiene una aplicación importantísima acerca de cómo conservar mejor los alimentos, ¿no? Y la charqui, alguien me está diciendo, Marisa, me ibas a contar carne de qué es, De caballo, de caballo. Y también hay de vaca, ¿no? de vaca. Sí, también. Sí, Pero lo que más se vende es el de caballo. sí, claro, es de caballo. Oye, y cuando se ocupa Bueno, igual el... hay charqui de pescado, si de cualquier Sí, pues, también. fuente de carne se puede hacer charqui, pues ¿Verdad? charqui de conejo, de ciervo, de jabalí. Claro, exacto. El fenómeno Solamente es es una igual, forma de prolongar la vida útil o comestible del alimento. claro, así es. Eh,
Los soldados en ocasiones, los soldados en la guerra del Pacífico y en la guerra del 29, bueno, llevaban en sus mochilas también carne salada. Después Ujú, intentaban lavarla como sea, para que no esté salada y se la comían. Y una claro. forma muy buena de conservar alimentos, lo protege de todo. Oye, y si se ocupara carne de perro, ¿cómo se llama este producto? ¿Qué hombre ¿Se tiene? llamaría charque igual? Pues sí, es lo mismo, pero No, 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 está no. equivocada. Si se ocupara carne de perro, se llamaría charquicán. Ah, Ah, no. Chuta, me van a echar, si está grabado esto. Ya, bueno, bueno, de hecho el charquicán se prepara originalmente con carne deshidratada, po, que en el guiso de las claro, verduras y con el caldo se supone que tiene que reabsorber el sí, agua claro, y toma más volumen la carne, pero originalmente es claro, se con hincha. carne deshidratada de caballo se preparaba el Sí, charquicán. exacto. Sí, 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 sí. Ahora hay gente que le gusta comer la carne seca, así, salada. Sí, Hay gente que se la come así. sí, hay Algunos gente la que le lavan gusta. un poco, claro, porque la sal que ya se metió adentro no la sacan fácil, pero la lavan Ajá. por afuera y se la comen igual. Bueno, gusto para todos ahí. Eh, bueno, bueno, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Si en un alimento hay electrolitos, porque hasta ahora hemos estado trabajando con solutos no electrolitos, ¿no? La sal común es un electrolito. Bueno, ¿qué pasa? Eso lo averiguaremos en la próxima clase. ¿De acuerdo? Ahí están las bebidas isotónicas, pues. Claro, Esa le ponen un, hartas sales para conducir claro, pero energía en el isotónica cuerpo al significa rehidratar. igual concentración, ¿eh? Ujú, Igual concentración. O sea, la idea es que alguien tome esa bebida y tiene la misma presión osmótica esa bebida que la sangre. ujú. Eh, bueno, igual que estos sueros fisiológicos que la gente se lo inyecta cuando está deshidratada, también se trata de que sean sueros que tengan la misma presión osmótica que la sangre. Ya. Bueno, faltan algunas otras cosas que comentar. ¿Por qué la gente que tiene presión alta debe dejar de consumir sal? Para que no le dé un infarto o cosas por el estilo. ¿Ah? Ujú. Ya me pasé algunos minutos, muchos, pero está muy entretenido yo por lo menos. Sí. ¿Ya? Así que, voy a dejar de grabar.